Isabel jamás imaginó que al regresar de sus primeras vacaciones en 20 años, encontraría extraños viviendo en su propia casa. La llave no giraba en la cerradura. Las ventanas tenían cortinas diferentes, y desde el interior llegaban voces desconocidas que la hicieron dudar de su propia cordura. Su hija Clara había tomado una decisión que cambiaría para siempre la relación entre ambas. Lo que comenzó como una simple escapada de descanso, se convertiría en el despertar más doloroso y revelador de su vida. A veces los mayores engaños vienen de quienes más amamos. Si esta historia te ha tocado el corazón desde el primer momento, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que exploran los vínculos familiares más profundos y complejos. El taxi se detuvo frente al número 47 de la calle Mateos Gago, y Isabel sintió esa familiar sensación de alivio que solo produce llegar a casa después de un viaje. Había pasado 2 semanas en la Costa del Sol, sus primeras vacaciones reales desde que enviudó hace 5 años. Clara había insistido tanto en que se fuera, que finalmente cedió, pensando que tal vez su hija tenía razón. Necesitaba descansar, alejarse de la rutina, redescubrir quién era más allá de madre y viuda. Pero algo estaba mal. Su jardín, siempre perfectamente cuidado, tenía juguetes esparcidos por el césped, juguetes que ella no reconocía. Isabel frunció el ceño mientras pagaba al taxista, quien la ayudó a bajar las maletas. El hombre se marchó con un saludo cordial, dejándola sola frente a lo que debería ser su refugio. Cuando intentó abrir la puerta principal, la llave no encajó. Isabel la giró 1, 2, 3 veces, pero la cerradura no cedía. Revisó sus llaves nuevamente, confirmando que tenía la correcta. Entonces escuchó risas desde el interior, voces que no reconocía, el sonido de un televisor a un volumen que ella jamás permitiría. «Disculpe, ¿está usted perdida?» La voz provenía de una mujer joven que había abierto la puerta, rubia, de unos 30 años, con un bebé en brazos. Isabel se quedó sin palabras, mirando a la extraña que la observaba. Desde el umbral de su propia casa, yo vivo aquí, murmuró Isabel, su voz apenas un susurro tembloroso. La mujer la miró con una mezcla de confusión y compasión. Me temo que hay un malentendido. Hemos alquilado esta casa por 1 mes. Tengo el contrato aquí mismo. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus manos temblaron mientras buscaba su teléfono móvil, marcando el número de Clara con dedos torpes. 1, 2, 3 tonos. Nada. Directamente al buzón de voz. Clara, soy mamá. Acabo de llegar de mis vacaciones y hay gente viviendo en mi casa. Por favor, llámame urgentemente. La joven del bebé seguía observándola con preocupación. ¿Quiere que llame a alguien? ¿Tiene algún familiar que pueda ayudarla? Isabel negó con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Su hija, la única persona en el mundo en quien confiaba ciegamente, la única que tenía llaves de repuesto, la única que sabía que ella estaría fuera. ¿Cómo era posible? No se preocupe, le dijo a la mujer, tratando de mantener algo de dignidad. Debe ser un malentendido. Volveré más tarde. Pero mientras arrastraba sus maletas por la acera, Isabel sabía que no era un malentendido. En lo más profundo de su corazón, una verdad terrible comenzaba a tomar forma. Clara había alquilado su casa sin consultarle. Su propia hija la había traicionado. Isabel pasó la noche en un pequeño hotel cerca de la catedral, una habitación modesta que le costó casi todo el dinero que llevaba en efectivo. Durante las largas horas de insomnio, había llamado a Clara incontables veces, pero su hija no respondía. Cada llamada que iba al buzón de voz era como una puñalada más profunda en su confianza. A las 9 de la mañana, decidió presentarse en la oficina donde Clara trabajaba como contable. Conocía bien el edificio. Había ido allí en ocasiones especiales, cuando su hija recibía algún reconocimiento o durante las fiestas navideñas de la empresa. «Buenos días. Vengo a ver a Clara Herrera», le dijo a la recepcionista, una chica muy joven que la miró con curiosidad. «¿Tiene cita con ella?» «Soy su madre». La recepcionista dudó un momento, pero finalmente la dirigió hacia el ascensor. Clara trabajaba en el 3er piso,
en una oficina compartida con otros 3 compañeros. Cuando Isabel apareció en la puerta, su hija levantó la vista de su computadora y palideció visiblemente. «Mamá, no esperaba verte aquí. Apuesto a que no». Isabel cerró la puerta tras de sí, notando cómo los compañeros de Clara fingían no prestar atención, pero claramente estaban escuchando. «¿Podemos hablar en privado?». Clara se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Hay una sala de reuniones vacía al final del pasillo. Una vez solas, Isabel no pudo contener más su dolor. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste alquilar mi casa sin consultarme?». Clara no podía mirarla a los ojos. Jugaba nerviosamente con un bolígrafo, girándolo entre sus dedos una y otra vez. «Mamá, yo necesitaba el dinero. Estoy en una situación muy complicada». ¿Una situación? ¿Qué situación puede justificar que alquiles la casa de tu madre sin su permiso? «Debo dinero, mamá. Mucho dinero». Clara finalmente alzó la vista, y por primera vez, Isabel vio en los ojos de su hija algo que no había visto nunca. Desesperación. Real. «Tomé un préstamo para invertir en un negocio que resultó ser una estafa. Debo casi 50.000 euros». Isabel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿50.000 euros? ¿Cómo es posible? Pensé que podría devolverlo antes de que regresaras. Calculé mal los tiempos. Los inquilinos pagan 1.000 euros por semana, y pensé que en un mes habría reunido suficiente para al menos hacer un pago significativo. ¿Y no se te ocurrió pedirme ayuda? ¿Hablar conmigo antes de tomar esta decisión?». Clara dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. «Mamá, tú no tienes 50.000 euros. Vives de la pensión de papá y de tus ahorros. No quería ser una carga para ti». «Una carga». Isabel se levantó de la silla, sintiendo una ira que no había experimentado en años. «¿Prefieres traicionarme antes que confiar en mí?». «No fue una traición, fue desesperación». «¿Cuál es la diferencia?». Clara no supo qué responder. Isabel la miró fijamente, viendo en su hija a una desconocida. La mujer que había criado, que había educado con valores de honestidad y respeto, había desaparecido, reemplazada por alguien capaz de mentir y manipular. «Mamá, por favor, dame una semana más. Solo una semana y resolveré todo esto». «No». Isabel tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. «Voy a buscar un abogado. Esa gente sale de mi casa hoy mismo». «Mamá, espera». Pero Isabel ya se había ido, dejando atrás no solo a su hija, sino también a la relación que había definido su vida durante los últimos años. El abogado que consultó Isabel, un hombre mayor con décadas de experiencia en derecho inmobiliario, le explicó que la situación era más complicada de lo que parecía. Clara había firmado un contrato legal con los inquilinos, y aunque no tenía derecho a hacerlo, desalojarlos inmediatamente podría resultar en problemas legales para ambas. Lo mejor sería negociar una salida amistosa, le aconsejó. «Ofrézcales una compensación por las molestias y un plazo razonable para encontrar otro lugar». Isabel salió del despacho sintiendo que su mundo se desmoronaba pieza por pieza. No solo había perdido su hogar temporalmente, sino que ahora tenía que pagar por los errores de su hija. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, recordó las palabras de Clara. «Debo dinero, mamá. Mucho dinero». Decidió investigar por su cuenta. Si iba a ayudar a resolver este desastre, necesitaba conocer toda la verdad. Comenzó por visitar a Mercedes, su vecina de toda la vida, quien siempre había tenido una relación cercana con Clara. «Mercedes, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo». La mujer, una señora de su edad que conocía a la familia desde que Clara era niña, invitó a Isabel a pasar. Preparó café y se sentaron en la cocina, como habían hecho tantas veces a lo largo de los años. «¿Has notado algo extraño en Clara últimamente? ¿Algún cambio en su comportamiento?». Mercedes dudó, revolviendo el café con más fuerza de la necesaria. «Isabel, hay cosas que he visto, pero no sabía si debía decírtelas». «¿Qué cosas?». «En los últimos meses, Clara ha venido a tu casa con frecuencia, pero no venía sola. Había un hombre con ella, alguien que no conocía, elegante,
Bien vestido, pero algo en él no me gustaba. Isabel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de hombre? Mayor que ella, tal vez de tu edad. Llevaba trajes caros, un coche deportivo. Venían por las tardes, se quedaban horas. Pensé que tal vez Clara te había contado sobre él. Nunca me habló de ningún hombre. Mercedes asintió lentamente. Había algo más. El mes pasado, antes de que te fueras de vacaciones, vi a Clara sacando cajas de tu casa. Cajas grandes como si estuviera mudando cosas. El corazón de Isabel comenzó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de cajas? No pude ver bien, pero eran muchas. Pensé que tal vez estaba ayudándote a organizar antes de tu viaje. Isabel se levantó, bruscamente. Mercedes, necesito entrar en mi casa. Necesito ver qué ha pasado con mis cosas. Pero, Isabel, hay gente viviendo allí. Es mi casa. 20 minutos después, Isabel estaba frente a su puerta nuevamente, esta vez acompañada por Mercedes. Tocó el timbre con determinación, y la misma mujer joven de ayer abrió la puerta. Disculpe, soy la propietaria de esta casa. Necesito entrar a revisar algunas cosas personales. No les molestaré. Solo necesito ver mi habitación. La mujer, que se presentó como Patricia, fue sorprendentemente comprensiva. Por supuesto, pase. Lamento mucho esta situación. Su hija nos aseguró que usted había dado su consentimiento. Isabel subió las escaleras hacia su habitación con el corazón en la garganta. Cuando abrió la puerta, descubrió que su habitación estaba prácticamente vacía. Su cómoda antigua, el armario que había pertenecido a su madre, las fotografías, familiares, todo había desaparecido. ¿Dónde están mis cosas?, murmuró tocando las paredes desnudas. Patricia la siguió hasta arriba. Su hija dijo que usted había decidido renovar la casa, que había llevado los muebles a guardar mientras duraba la reforma. Isabel se dejó caer en la cama, la única pieza que quedaba en la habitación. No solo Clara había alquilado su casa, sino que había vendido sus pertenencias, sus recuerdos, los objetos que contaban la historia de su vida, habían desaparecido. En ese momento, comprendió que no conocía en absoluto a su hija. Isabel confrontó a Clara esa misma tarde, esta vez, en su propio apartamento. Había usado la llave de emergencia que su hija le había dado años atrás, algo que nunca había hecho antes. Cuando Clara llegó del trabajo, se encontró a su madre sentada en su sofá, con una expresión que no había visto jamás. ¿Dónde están mis muebles, Clara? Su hija se quedó paralizada en la puerta, las llaves aún en la mano. Mamá, ¿cómo entraste? Responde a mi pregunta. ¿Dónde están los muebles de mi habitación? ¿Dónde está la cómoda de la abuela? ¿Dónde están las fotografías de tu padre? Clara cerró la puerta lentamente, como si esos segundos extra pudieran darle tiempo para encontrar una respuesta que no fuera la verdad. Finalmente se sentó frente a su madre, derrotada. Los vendí. Los vendiste. Isabel sintió como si alguien le hubiera dado una bofetada. Vendiste los recuerdos de tu familia. Necesitaba el dinero, mamá. Estaba desesperada. ¿Cuánto? ¿Dinero? Unos 5.000 euros. Isabel se levantó, caminó hacia la ventana y luego regresó. Dime la verdad completa, Clara. Todo, desde el principio. Clara se cubrió el rostro con las manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Conocí a Rodrigo hace 8 meses. Es un hombre de negocios, exitoso, encantador. Me enamoré de él perdidamente. Y me propuso un negocio, una inversión en propiedades en la costa. Dijo que podía triplicar mi dinero en 6 meses. Pero yo no tenía dinero para invertir. Isabel comenzó a comprender. Así que pidiste un préstamo. Sí, pero no era suficiente. Rodrigo me dijo que necesitaba más capital para que la inversión fuera realmente rentable. Me sugirió que pusiera la casa como garantía adicional. ¿Pusiste mi casa como garantía? Solo temporalmente, mamá. Rodrigo me aseguró que era una formalidad, que nunca tendríamos que usarla realmente. Isabel se sentó nuevamente sintiendo que las piernas no la sostenían. ¿Y qué pasó con el dinero? Desapareció. Rodrigo desapareció. El negocio no existía. Era todo una estafa. ¿Cuánto dinero en total? Clara tardó un largo momento en responder.
75.000 euros. ¿75.000 euros? Isabel sintió que se mareaba. ¿Cómo es posible que haya sido tan ingenua? Porque estaba enamorada, mamá. Porque pensé que finalmente había encontrado a alguien que me amaba, que quería construir un futuro conmigo. Porque después de todos estos años sola, después de ver cómo papá te amaba tanto, pensé que era mi turno de ser feliz. Por primera vez en toda esta pesadilla, Isabel vio a su hija realmente, no como una traidora, sino como una mujer de 42 años que había sacrificado su juventud cuidando a sus padres, que nunca se había casado, que nunca había tenido hijos, que había vivido en la sombra de un matrimonio perfecto, que no sabía cómo replicar. ¿Por qué no me contaste nada? ¿Por qué no me hablaste de Rodrigo? Porque tenía miedo de que pensaras que era un error. Porque cada vez que mencionaba a algún hombre, tú encontrabas algo malo en él. Porque sentía que tenía que demostrarte que podía ser feliz por mi cuenta. Isabel cerró los ojos, recordando. Era cierto, había sido protectora, tal vez demasiado protectora. Había juzgado a los pocos hombres que Clara había traído a casa a lo largo de los años, siempre encontrando defectos, siempre sugiriendo que su hija podía encontrar algo mejor. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sé, mamá. Los bancos me están presionando. Tengo que pagar o perderé todo. Incluso tu casa está en riesgo. Isabel se levantó, se acercó a su hija y por primera vez en días la abrazó. Vamos a solucionarlo juntas. ¿Juntas? Eres mi hija, Clara. Eres todo lo que me queda en este mundo. No voy a permitir que pases por esto sola. Pero mientras abrazaba a Clara, Isabel no podía dejar de preguntarse si realmente conocía a la mujer que había criado, o si había estado tan ocupada protegiendo a su hija que había olvidado enseñarle a protegerse a sí misma. Durante los siguientes días, Isabel y Clara trabajaron juntas para desentrañar el desastre financiero. Isabel había decidido vender algunas de sus propias inversiones para ayudar a su hija, y Clara había comenzado el proceso de buscar un segundo trabajo para acelerar los pagos. Pero mientras revisaban documentos en la oficina del abogado, descubrieron algo que cambiaría todo. Hay algo extraño aquí, dijo el abogado, revisando los contratos que Rodrigo había firmado con Clara. Este documento tiene irregularidades legales. Parece que el señor Rodrigo Vega no existe. Isabel frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con que no existe? Su número de identificación fiscal es falso. No hay registros de una persona con ese nombre y esa documentación. Clara palideció. Pero si no existe, ¿cómo pudo abrir cuentas bancarias? ¿Cómo pudo crear el negocio? El abogado sonrió por primera vez desde que habían comenzado a trabajar juntas. Esa es precisamente la pregunta correcta. Y la respuesta es que no pudo. Legalmente, estos contratos son nulos. Isabel no entendía completamente las implicaciones legales, pero veía esperanza en los ojos del abogado. ¿Qué significa eso para nosotras? Significa que su hija fue víctima de una estafa documentada. Podemos presentar una denuncia por fraude y solicitar la anulación de todos los préstamos relacionados con esta inversión fantasma. ¿Y el dinero que ya perdimos? Hay un fondo de compensación para víctimas de estafas financieras. No recuperarán todo, pero es posible que obtengan una compensación significativa. Por primera vez en semanas, Clara comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. Isabel la abrazó, sintiendo que finalmente podían ver una luz al final del túnel, pero la mayor sorpresa llegó 2 días después. Isabel recibió una llamada de la policía. Habían arrestado a Rodrigo Vega, cuyo nombre real era Roberto Vega, un estafador con un historial de víctimas en toda España. Y había algo más. Entre sus pertenencias, habían encontrado los muebles de Isabel. Aparentemente, el señor Vega tenía una casa llena de objetos robados o comprados fraudulentamente, explicó el detective. Sus muebles están en perfecto estado, y puede recuperarlos inmediatamente. Cuando Isabel y Clara llegaron al almacén donde estaban guardados los muebles, Isabel se emocionó al ver la cómoda de su madre, las fotografías familiares,
todos los objetos que había pensado que había perdido para siempre. ¿Cómo es posible que estén aquí?, preguntó Clara. El detective les explicó que Rodrigo era un estafador profesional, que no solo robaba dinero, sino que también coleccionaba objetos de valor sentimental de sus víctimas. Aparentemente, le gustaba rodearse de las historias de 1.800 otras personas. Tenía una casa llena de fotografías familiares, muebles antiguos, objetos personales de docenas de víctimas. Clara tocó la cómoda antigua con reverencia. «Mamá, pensé que nunca podrías perdonarme por haber vendido esto. ¿Sabes qué he aprendido en estas semanas?». Isabel se sentó en una silla que había pertenecido a su esposo. «He aprendido que los objetos pueden reemplazarse, pero las personas no. Estuve tan enfocada en preservar el pasado que casi pierdo el presente». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que has estado sola todos estos años, Clara. Yo te crié para que fueras independiente, pero te protegí tanto que no te enseñé a confiar en tu propio juicio. Y cuando finalmente encontraste a alguien que te hizo sentir especial, no tenías las herramientas para reconocer que te estaba engañando». Clara se sentó junto a su madre. «¿Me perdonas? No hay nada que perdonar. Fuiste una víctima, no una traidora. Y yo fui una madre demasiado protectora que no supo escuchar. ¿Y ahora qué?». Isabel miró a su alrededor, viendo todos los objetos que representaban su vida pasada. «Ahora vamos a construir una vida nueva, juntas, pero también por separado. Vas a mudarte de ese apartamento pequeño y venir a vivir conmigo temporalmente, hasta que te recuperes financieramente. Y yo voy a dejar de vivir en el pasado y empezar a disfrutar el presente. ¿Estás segura?». «Completamente. Y vamos a tomar clases de baile o de pintura o de lo que se nos ocurra. Tengo 64 años, Clara, no 90. Todavía me queda mucha vida por delante». Clara sonrió, la primera sonrisa genuina que Isabel había visto en semanas. «¿Sabes qué? Creo que me gustaría eso». Mientras salían del almacén, con los muebles ya en camino hacia su casa, Isabel reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había perdido temporalmente su hogar, había descubierto secretos dolorosos sobre su hija, había enfrentado una traición que la había destrozado, pero también había descubierto algo más valioso, que el amor familiar puede sobrevivir a cualquier crisis, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y que a veces las peores traiciones pueden llevar a los mejores descubrimientos. Cuando finalmente regresaron a casa, Isabel y Clara se sentaron en el jardín, viendo cómo los últimos inquilinos terminaban de recoger sus cosas. Patricia, la mujer joven que había estado viviendo allí, se acercó a ellas antes de irse. «Quería agradecerles por ser tan comprensivas», dijo, «y quería que supieran que su casa es hermosa. Se nota que está llena de amor». Isabel miró a Clara y sonrió. «Sí, está llena de amor, y ahora va a estar llena de vida nueva también». Esa noche, mientras preparaban la cena juntas en la cocina que Isabel había extrañado tanto, Clara preguntó, «Mamá, ¿crees que papá estaría orgulloso de cómo hemos manejado todo esto?». Isabel miró la fotografía de su esposo en la repisa. «Creo que estaría orgulloso de que hayamos aprendido a ser un equipo. Eso es lo que él siempre quiso para nosotras». Y por primera vez en mucho tiempo, Isabel se sintió completamente en casa.